Millonarios empezó una nueva era. Después de 5 años, Alberto Gamero ya no está en el banquillo del embajador. El Samario dio un paso al costado después de casi media década en el camerino capitalino, y fue el antioqueño David González el encargado de tomar su posta para relevar al anterior cuerpo técnico. Gamero nos había acostumbrado a verlo en Millonarios, y al mismo tiempo a ver a Millonarios en los primeros lugares, siempre peleando en las instancias definitivas. Cuando una historia está desgastada es difícil ver las cosas positivas. Cuando llega la hora de decir adiós, de partir aguas, el pasado puede volverse un cúmulo de malos recuerdos. Es indudable que al final de su ciclo la era de Gamero en Millonarios parecía acabada, y que tal vez se alargó de más una despedida que pudo ser más tranquila. Sin embargo, la frustración de los malos resultados no permite ver en perspectiva las ganancias de su proceso. Alberto Gamero no solo fue el estratega detrás de la estrella que el albiazul le ganó a Atlético Nacional, en una de las finales más importantes en los torneos cortos de la historia del fútbol colombiano. También le dio a Millonarios un título de Copa y uno de Superliga. 3 trofeos en 5 años pueden sonar a poco, y más teniendo en cuenta la inconformidad de los hinchas, que se desató después del doblete de Atlético Nacional en el último diciembre. No obstante, la competitividad del azul no era lo más común en los tiempos más recientes. En los últimos años, antes de Gamero, se consiguieron un par de estrellas, pero la apuesta de la dirigencia capitalina fue por un proceso largo, en el que se desarrollara una identidad y una idea de juego. El Millonarios de Gamero tuvo momentos de éxtasis, instantes en los que esos objetivos se cumplieron. Por eso, siempre compitió y algunas veces ganó. Pero lo que pocas veces se dice es que la era del Samario estuvo marcada por la fuga de talento, las nóminas cortas y la irregularidad de unos jugadores sobrecargados de partidos que se lesionaban mucho. En 5 años, los grandes fichajes de su era se pueden contar con pocos dedos. Tal vez Falcao García, Leonardo Castro y Álvaro Montero. Nacional, solo el semestre pasado consiguió el doblete trayendo a David Ospina, William Tecillo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Alfredo Morelos, la mayoría con pasado y nivel de selección de Colombia. En esa falta de equivalencia se puede entender la dificultad del proceso de Gamero de traducir sus buenos resultados de rendimiento en títulos. Es fácil ser campeón con la nevera llena, pero es difícil mantener un proceso de casi media década con las herramientas mínimas. En medio de las carencias, Gamero disputó 277 partidos, con 128 victorias, 81 empates y 67 derrotas. Su rendimiento del 55,96% no lo pueden presumir muchos, aunque los números se quedan cortos ante la exigencia de títulos de un club que reclama su grandeza. Millonarios apostará por David González, un técnico joven y de mucha proyección, que fue ídolo del DIM en su etapa como jugador, pero que no pudo lograr como entrenador lo que Alberto Gamero sí había conseguido cuando llegó a Millonarios: ser campeón. Cuando Gamero aterrizó en Bogotá ya había sido campeón en Boyacá con Chicó y en Tolima, con el que consiguió 2 coronas, la Liga y la Copa. Como jugador, Alberto Gamero supo sentir la piel albiazul y supo ser campeón cuando jugó en 1988. Son pergaminos que no tiene González, pero que tampoco son una fórmula. Juárez en Nacional fue campeón sin un gran proceso, y en Colombia el común denominador son los técnicos que en pocos meses logran armar un proyecto para ser campeones, en comparación con los largos procesos que no suelen obtener grandes réditos. Empieza una nueva era en Millonarios, ahora sin Alberto Gamero, un entrenador que cuando pase el tiempo recordará buenas memorias para los hinchas embajadores.